Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas otomanos. Soy y estoy aquí como siempre listo para sumergirnos de cabeza en el fascinante mundo de las telenovelas turcas que nos roban el sueño, nos hacen suspirar, nos mantienen pegados a la pantalla y, seamos honestos, a veces hasta llorar a moco tendido como si se nos hubiera ido el amor de nuestra vida. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de reencuentros épicos, de segundas oportunidades que nos hacen creer en la magia del destino y de esos amores que, a pesar de las tormentas, los malentendidos, las diferencias irreconciliables y las suegras malvadas, luchan con uñas y dientes por volver a brillar, por renacer de las cenizas como el ave fénix. Sí, ya sé exactamente lo que están pensando. ¿Será posible que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros amados Eda y Serkan, nos regalen otro drama juntos? ¿Veremos ese fuego renacer en la pantalla, esa química explosiva que nos dejaba sin aliento? Bueno, vamos a explorar a fondo este tema candente y otros dramas turcos que exploran justamente ese concepto universal y atemporal, el amor que regresa, la esperanza que resurge de las cenizas, esos personajes que no se rinden ante el destino, que creen en el poder del perdón y en la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso después de haber tocado fondo. Pero antes de empezar este viaje emocional por el Bósforo, quiero pedirles algo súper importante, algo que me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de estas historias apasionantes, si se sienten identificados con los personajes y sus dilemas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, reseñas, análisis y serás los primeros en enterarse de todas las novedades jugosas, los chismes calientes y los rumores más escandalosos del mundo de las series turcas. Vamos, anímense a formar parte de esta gran familia de enamorados de Turquía, de adictos a los dramas otomanos, de fanáticos de los finales felices. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto, a la carnita asada, al kebab del vídeo de hoy. Vamos a empezar hablando, obviamente, del rumor que está incendiando las redes sociales, convirtiendo Twitter en un campo de batalla y haciendo que los fans se dividan en bandos. ¿Veremos a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo? La química entre ellos en Senkalkapm fue sencillamente innegable, una fuerza de la naturaleza, un volcán en erupción. Su interpretación de Eda y Serkan nos dejó completamente cautivados, nos robó el corazón y muchos de nosotros quedamos destrozados, con el alma hecha pedazos, cuando su relación en la vida real llegó a su fin. Fue como si se terminara un cuento de hadas, como si perdiéramos la fe en el amor verdadero. Pero, ¿dónde hay humo hay fuego? Y los rumores sobre un posible reencuentro profesional, al menos, son cada vez más fuertes, más insistentes, más difíciles de ignorar. Las redes sociales están llenas de mensajes esperanzadores, de peticiones desesperadas, de teorías conspirativas. De momento, hay que ser honestos, no hay absolutamente nada confirmado. Ambos actores están trabajando arduamente en proyectos separados y se han mantenido bastante herméticos, como si fueran agentes secretos, con respecto a su vida personal. Kerem ha estado enfocado en proyectos internacionales, buscando ampliar sus horizontes y en producciones que le permitan explorar otros registros actorales, mostrando su versatilidad, demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos con otras series, consolidando su carrera y también ha incursionado con gran éxito en el mundo de la moda, convirtiéndose en una verdadera influencer global, una embajadora de marcas de lujo y un ícono de estilo para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza muere al último. Y los fans, fieles a su amor incondicional por esta pareja, siguen alimentando la ilusión de verlos compartir pantalla nuevamente, de presenciar la magia de su actuación una vez más. ¿Se tratará de una nueva serie que rompa récords de audiencia? ¿De una película romántica que nos haga suspirar y soñar? ¿O simplemente serán falsos rumores, humo sin fuego, una cruel decepción? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero lo cierto es que la idea de un reencuentro entre Kerem y Hande genera una enorme expectativa, una ola de entusiasmo y nos hace soñar con un nuevo capítulo en esta historia que tanto nos ha conmovido, que nos ha hecho reír, llorar y creer en el poder del amor. La sola posibilidad de verlos juntos de nuevo es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones. Ahora, dejando un poco de lado el terreno resbaladizo de los rumores, vamos a adentrarnos en dramas turcos que sí exploran el tema del reencuentro y la segunda oportunidad en el amor, que nos muestran que el amor puede vencer cualquier obstáculo, que el destino puede ser caprichoso pero también generoso y que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para reconstruir lo que se ha roto.
Y para empezar este recorrido, quiero hablarles de una serie que, si bien no es tan reciente, sigue siendo un clásico indiscutible, una joya atemporal para los amantes del género, Ask Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, es un verdadero drama de época, una producción ambiciosa y lujosa que narra la historia de Bihter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, un hombre respetable pero distante y solitario. Bihter busca desesperadamente escapar de la influencia asfixiante de su madre, Firdevs, una mujer intrigante y manipuladora que siempre ha competido con ella por la atención de los hombres, creando una rivalidad tóxica entre madre e hija. Sin embargo, el matrimonio de Bihter pronto se convierte en una jaula dorada, una prisión de lujo, y la joven encuentra consuelo, pasión y escape en los brazos de Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto, carismático y mujeriego que vive en la misma mansión. Ask Memnu es una historia de pasión desenfrenada, traición imperdonable y consecuencias devastadoras. Aunque no se trata de un reencuentro en el sentido estricto de la palabra, sí explora la idea de un amor prohibido que resurge con fuerza, desafiando las convenciones sociales, las normas morales y poniendo en riesgo la estabilidad de una familia y la reputación de todos los involucrados. La serie es protagonizada por Beren Saat, Kwantatl y Selçuk Yontem, quienes ofrecen interpretaciones magistrales, intensas y conmovedoras que te dejarán sin aliento, que te harán sentir cada emoción en carne propia. Lo que hace a Ask Memnu tan relevante para este tema es la intensidad de las emociones que transmite, la forma en que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la felicidad y el poder destructivo del deseo. Vemos cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo puede consumir a las personas hasta llevarlas a tomar decisiones extremas, irrevocables. La serie es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, que a veces, las segundas oportunidades pueden tener un precio muy alto, un costo incalculable. Además, la producción de la serie es impecable, con una ambientación lujosa que recrea a la perfección la Estambul de principios del siglo XX, un vestuario elegante y sofisticado y una banda sonora que te transporta a ese mundo de intrigas, secretos y pasiones prohibidas. Ahora, cambiemos un poco de tercio, bajemos la intensidad dramática y hablemos de una serie más moderna que también aborda el tema del reencuentro y la segunda oportunidad, pero desde una perspectiva más cómica y ligera, más fresca y divertida, Kiral Kask. Esta serie, estrenada en 2015, cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera inteligente, trabajadora y con un gran corazón que se ve envuelta en un plan rocambolesco para enamorar a Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos, un hombre atractivo pero distante y obsesionado con su trabajo. La abuela de Omer, una mujer poderosa y decidida, le ofrece una gran suma de dinero a Defne para que lo conquiste y lo aleje de una mujer que ella considera que no es adecuada para él, una candidata que no cumple con sus expectativas. Defne acepta el trato por pura necesidad económica, para ayudar a su familia a salir de una difícil situación, pero pronto se da cuenta de que está empezando a sentir algo real, algo profundo por Omer. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, que te sacará una sonrisa en cada episodio, pero también te tocará el corazón, te hará creer en la magia del amor y en el poder de la honestidad. La serie es protagonizada por el Zinsang y Arduk, quienes tienen una química increíble en la pantalla, una conexión palpable que traspasa la pantalla. Su interpretación de Defne y Omer es fresca, divertida y llena de encanto, te enamorarás de sus personajes desde el primer momento. Lo que hace a Kiral Kask relevante para este tema es que explora la idea de un reencuentro inesperado entre dos personas que al principio no tenían absolutamente nada en común, que provenían de mundos diferentes. Defne y Omer se conocen bajo circunstancias inusuales y su relación comienza con una mentira, con un engaño. Sin embargo, a medida que se conocen, a medida que comparten momentos juntos, se dan cuenta de que tienen mucho en común, que se complementan a la perfección y que están destinados a estar juntos, que su encuentro no fue una simple casualidad, sino una obra del destino. La serie es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que a veces, las segundas oportunidades pueden ser el comienzo de algo maravilloso, de una historia de amor inolvidable. Además, la serie tiene un ritmo ágil, una banda sonora pegadiza que te hará bailar, unos personajes secundarios muy divertidos que te engancharán desde el primer episodio. Siguiendo con las comedias románticas, quiero hablarles de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el tema del reencuentro, sí explora la idea de un amor que regresa después de un tiempo, de un sentimiento que resurge con fuerza, de una conexión que no se puede negar, Erkenzikus. Esta serie, estrenada en 2018, cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora,
creativa y aventurera que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado, para escapar de las presiones familiares. Allí conoce a Can Yaman, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo viajero, aventurero y espíritu libre que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Sanem y Can se enamoran a primera vista, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, intrigas, secretos del pasado y las maquinaciones de personas envidiosas que intentan separarlos a toda costa. Erkenci es una serie refrescante y optimista que te transportará a la hermosa Estambul, que te mostrará sus paisajes impresionantes y su cultura vibrante. La serie es protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes tienen una química explosiva en la pantalla, una conexión innegable que hace que su historia de amor sea aún más creíble y apasionante. Su interpretación de Sanem y Can es carismática, apasionada y llena de energía, te contagiarán su alegría y su optimismo. Lo que hace a Erkenci relevante para este tema es que aunque Sanem y Can se enamoran rápidamente, su relación pasa por muchas pruebas y tribulaciones, por momentos de felicidad y de tristeza, por reconciliaciones y separaciones dolorosas. En un momento dado, se separan y cada uno sigue su propio camino, tratando de olvidar el pasado y de construir un futuro mejor. Sin embargo, el destino, que siempre tiene sus propios planes, los vuelve a unir y les da una segunda oportunidad para estar juntos, para superar sus diferencias y para construir una relación sólida y duradera. La serie es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que realmente importa, de lo que realmente te hace feliz. Además, la serie tiene unos paisajes espectaculares, una banda sonora vibrante que te hará sentir la energía de Estambul y unos personajes entrañables que te robarán el corazón. Por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que ha causado furor en los últimos años y que también aborda el tema del reencuentro desde una perspectiva más dramática y compleja, más oscura y retorcida, Sefirin Kazeta. Esta serie, estrenada en 2019, cuenta la historia de Nare Celebi, la hija de un embajador, una mujer fuerte, independiente y con un pasado traumático, y Sankar Efeolu, el hijo de un campesino, un hombre poderoso, orgulloso y marcado por la tragedia. Nare y Sankar se enamoran cuando son jóvenes, pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales, por las tradiciones familiares y por un secreto que Nare guarda celosamente, un secreto que la atormenta y que la obliga a tomar decisiones difíciles. Después de una noche trágica, Nare desaparece y Sankar la cree muerta. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con una hija en brazos, dispuesta a reclamar lo que le pertenece y a revelar la verdad sobre su pasado, a desenmascarar a aquellos que le hicieron daño. Sefirin Kazeta es un drama intenso y conmovedor que te mantendrá al borde de tu asiento, que te hará cuestionar tus propias convicciones y que te mostrará la complejidad de la condición humana. La serie es protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, quienes ofrecen interpretaciones poderosas y emotivas, que te harán sentir el dolor y la desesperación de sus personajes. Su interpretación de Nare y Sankar es desgarradora, realista y llena de matices, te cautivarán desde el primer momento. Lo que hace a Sefirin Kazeta relevante para este tema es que explora la idea de un reencuentro marcado por el dolor, el resentimiento y los secretos del pasado, un reencuentro que no es un cuento de hadas, sino una lucha constante por superar las heridas y por construir un futuro juntos. Nare y Sankar se reencuentran después de años de separación, pero su amor está dañado por las heridas del pasado, por la desconfianza y por el deseo de venganza. La serie es un recordatorio de que el pasado puede influir en el presente, que a veces es necesario enfrentar los fantasmas del pasado para poder construir un futuro juntos, para poder perdonar y ser perdonado. Además, la serie tiene unos paisajes impresionantes, una trama llena de giros inesperados y unos personajes complejos y bien desarrollados que te cautivarán. Y bien, mis queridos fans de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el tema del reencuentro y la segunda oportunidad en el amor a través de diferentes dramas turcos, desde clásicos como Aşk Memnu, hasta series más modernas como Sefirin Kazeta, pasando por comedias románticas como Kiral Kask y Erkenci. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es un tema recurrente en estas historias, y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser el comienzo de algo maravilloso, de una historia de amor inolvidable. Y por supuesto, no olvidemos la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, aunque de momento solo sea un rumor. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita?
¿Qué otros dramas turcos creen que exploran bien el tema del reencuentro? ¿Y qué opinan del posible reencuentro entre Kerem y Hande? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura turca. Adiós mis amores.